Acabo de recibir una pregunta bien interesante. Cada vez parece que las preguntas se hacen más complejas, más difíciles, en fin, pero de todas maneras sigan enviándome sus preguntas, yo con todo gusto las responderé. La pregunta de hoy dice: creo en Dios y quiero ser un buen cristiano, pero no creo en unirme a ninguna iglesia. La Iglesia desde hace siglos ha causado persecuciones, terribles crímenes y en general ha hecho más mal que bien a la humanidad. Esta pregunta me ha sorprendido porque la hace una persona que cree en Dios y quiere ser un buen cristiano. Casi siempre este tipo de preguntas las suelen hacer los ateos o los agnósticos. Pero antes de responder, quiero sinceramente pedirte perdón, porque yo como cristiano soy parte de la Iglesia y soy el primero en reconocer que a través de la historia la conducta de la Iglesia ha causado mucho sufrimiento. Desde la Edad Media con las cruzadas, por las guerras de religión en Europa durante siglos, por los injustos tribunales de la Inquisición, por la persecución de otros cristianos en nombre de Dios. Y aún hoy día escuchamos en las noticias abusos a menores durante años por parte de sacerdotes y otros líderes religiosos. La Iglesia, como todo lo que está compuesto por humanos imperfectos, corre el riesgo de cometer todo tipo de errores e injusticias, porque así es la naturaleza humana. A pesar de todo, siempre ha habido personas que aún dentro de la Iglesia se han rebelado y han luchado incluso hasta perder sus vidas intentando denunciar y corregir esos errores y abusos. Miremos cuál era el plan del fundador de la Iglesia, nuestro Señor Jesús. A la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, el concepto fundacional de la Iglesia, de acuerdo a su fundador, es el amor. Amor a Dios y a nuestros semejantes. Y en otra parte dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Este es el ideal que tiene Dios para su Iglesia. Todos los demás mandamientos y normas dependen de este concepto. ¿Qué ha pasado para que desde ese comienzo basado en el amor hayamos llegado al punto en el que reconocemos que estamos muy lejos de ese ideal? ¿Qué ha cambiado? En el libro de los Hechos vemos que al crecer la Iglesia empezó a organizarse, se institucionalizó y se creó un sistema jerárquico con los riesgos que un sistema así conlleva. Sobre todo los grandes errores e injusticias que hemos mencionado antes comenzaron cuando la Iglesia se unió con el Estado, cuando el cristianismo fue la religión oficial de los reinos y de los estados, fue cuando la Iglesia tenía a su disposición la fuerza, incluso militar, del Estado, cuando se cometieron los mayores abusos. Por eso es tan importante que la Iglesia permanezca completamente separada del Estado. Todas las veces que han habido persecuciones, guerras, inquisición, etc., ha sido cuando no ha existido la separación entre la Iglesia y el Estado. Para ser justos, debemos considerar también cómo el cristianismo afectó positivamente a la sociedad. Mencionaré solamente cómo los primeros cristianos influenciaron para bien la manera como las mujeres y los niños eran tratados. Los primeros cristianos ayudaron en las epidemias tan comunes en aquellos años. Cuando la gente huía para no contagiarse, los cristianos se acercaban y curaban a los enfermos. Los cristianos también fueron los primeros en crear hospitales y también la lucha de muchos cristianos ya en el siglo XVII y XVIII para abolir la esclavitud. Más abajo en la descripción pueden ver el enlace de un corto video con más detalles sobre este mismo tema que hice hace unos meses. Es muy difícil, yo diría casi imposible, vivir una vida cristiana en solitario. Todos necesitamos una comunidad, un círculo en el que desarrollarnos y crecer como personas. El ideal de Dios para la Iglesia no está limitado al grupo, sino que nos incluye individualmente y nos juzgará individualmente.
Dios en su amor nos da dones y talentos y espera que los utilicemos para colaborar en la edificación del grupo al que denomina cuerpo de Cristo, y para que al hacerlo crezcamos hasta la condición de una persona madura o perfecta, como dice en otras versiones, y alcanzar el ideal que es reflejar el amor de Cristo a los demás. Jesucristo conoce mejor que nosotros la situación de su Iglesia y del mundo, y sin embargo dice que somos la luz del mundo, y nos anima a que alumbre vuestra luz delante de los hombres de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor.